Elías sintió el peso de cada mirada en el mercado como si fueran piedras. El zumbido de los susurros seguía sus pasos, un enjambre invisible que picaba su orgullo y envenenaba su paz. Ahí va el soñador, decían algunos, el que habla con el viento y espera que el desierto florezca. Cada semilla que había plantado en su pequeño terreno, cada gota de agua que había acarreado desde el pozo lejano, parecía ahora un acto de locura bajo el sol implacable. Su proyecto, su bendición secreta, se había convertido en el hazmerreír del pueblo. Lo que no sabían era que el silencio de Elías no era vacío, sino un campo fértil. Mientras ellos hablaban, él escuchaba a la tierra. Mientras ellos reían, él aprendía el lenguaje de las raíces sedientas. Su jardín, oculto tras un muro de adobes que él mismo había levantado, no era solo un conjunto de plantas, era un santuario, un diálogo íntimo entre su esperanza y la promesa silenciosa de la vida. Noche tras noche, bajo la luz de la luna, veía cómo los brotes se abrían paso, ignorantes del escepticismo que reinaba más allá de sus muros. Eran su secreto, su bendición creciendo en la quietud, protegida del ruido del mundo. Un día, la sequía que había estado estrangulando la región apretó su puño con una ferocidad renovada. El pozo del pueblo se redujo a un charco de lodo, los cultivos de los demás se marchitaron hasta convertirse en polvo, y el sonido de la desesperación reemplazó al de la burla. El ruido se transformó en un lamento colectivo. Fue entonces cuando, sin decir una palabra, Elías abrió las puertas de su jardín. Un oasis de vida se reveló ante los ojos atónitos de todos. Vides cargadas de uvas oscuras, tomates de un rojo intenso, hojas de un verde tan vibrante que dolía mirar. El aire dentro de sus muros era fresco, perfumado por la tierra húmeda y las flores que había plantado entre las hortalizas. No era magia, era el resultado de un trabajo paciente, de una fe guardada en el corazón y no pregonada en la plaza. Su bendición, cultivada en el silencio, estaba ahora lista para alimentar a quienes antes se habían alimentado de su aparente fracaso. La gente entró con una reverencia que nunca antes le habían mostrado, aceptando los frutos que Elías les ofrecía con manos temblorosas. El respeto floreció donde antes había crecido la mofa. Elías observó la escena, con una calma que había tardado años en construir. Su silencio había demostrado ser más poderoso que todas las palabras del mundo. Había transformado no solo su vida, sino también la de su comunidad. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, la anciana del pueblo, la que menos había hablado pero cuyos ojos siempre lo habían observado con una extraña intensidad, se le acercó. No tomó ninguna fruta. En su lugar, le tendió un pequeño objeto de arcilla, agrietado por el tiempo. Era una tablilla, cubierta con símbolos que Elías nunca había visto. «El jardín no es tu única bendición, niño», susurró ella, su voz como el roce de hojas secas. «Solo es la primera puerta. Esta tierra te eligió por una razón. El silencio que aprendiste a dominar no era para proteger las plantas, era para que pudieras escuchar lo que duerme debajo de ellas». Elías bajó la mirada hacia la tablilla. Los símbolos, bajo la luz del crepúsculo, parecieron moverse, casi brillar. Y justo en ese instante, desde el centro exacto de su jardín, un suave y rítmico pulso comenzó a resonar desde las profundidades de la tierra, un latido lento y antiguo que solo él, en el silencio recién conquistado, podía sentir. El pulso retumbó en sus huesos, una vibración sorda y profunda que parecía sincronizarse con los latidos de su propio corazón. Elías aferró la tablilla de arcilla, sintiendo el frío de la tierra antigua contra su piel. Los símbolos ya no parecían meros grabados, se retorcían como raíces vivas bajo sus dedos. La voz de la anciana era apenas un murmullo ahora, tragado por la creciente resonancia que emanaba del jardín. «Lo que duerme», había dicho. No eran solo las semillas las que había nutrido con su silencio, no era solo el agua lo que había atraído. Había despertado algo más. Con la mirada fija en el centro del huerto, donde la tierra parecía respirar con aquel latido acompasado, Elías dio un paso adelante.
El mundo exterior se desvaneció por completo. El murmullo de los aldeanos, el canto de los grillos al anochecer, el mismo viento entre las hojas, todo fue silenciado por aquella vibración primordial. Era el silencio absoluto que había buscado, pero no era vacío. Estaba lleno de una presencia inmensa y expectante. La tablilla en su mano comenzó a calentarse, irradiando una luz tenue y verdosa que iluminaba los extraños glifos. Instintivamente levantó el artefacto. A medida que lo hacía, los símbolos proyectaron su luz sobre el suelo del jardín. No eran letras ni dibujos, sino un mapa, un intrincado diagrama de venas luminosas que se extendían desde sus pies y convergían en el epicentro del pulso. Vio cómo la energía latente bajo la tierra respondía a la luz, trazando caminos invisibles que conectaban cada planta, cada raíz, cada piedra. Su jardín no era una colección de plantas, era el sistema nervioso de algo mucho, mucho más grande. Con cada latido de la tierra, un conocimiento arcano inundaba su mente. Vio imágenes de civilizaciones olvidadas que habían cultivado jardines similares, no para alimentarse, sino para comulgar con el núcleo viviente del mundo. Entendió que el silencio no era una ausencia de sonido, sino un estado de perfecta sintonía, una frecuencia que abría la comunicación con la conciencia planetaria. La bendición no era la fruta, era la llave. Movido por una compulsión que no comprendía, caminó hacia el centro del resplandor, siguiendo el mapa de luz. La tierra bajo sus pies se ablandó, no con humedad, sino como si estuviera volviendo maleable, invitándolo a entrar. Al llegar al corazón del jardín, el latido se detuvo. Un silencio profundo y absoluto cayó sobre el mundo. La tablilla de arcilla se desintegró en su mano, convirtiéndose en un polvo luminoso que fue absorbido por el suelo. Y entonces la tierra se abrió, no con la violencia de un terremoto, sino con la delicadeza al abrir sus pétalos. De la fisura no surgió luz ni oscuridad, sino un reflejo perfecto del cielo estrellado que comenzaba a brillar sobre él. Parecía un pozo lleno de galaxias. Asombrado, Elías se arrodilló al borde, mirando su propio rostro reflejado entre las constelaciones danzantes. Fue entonces cuando una voz, que no era ni masculina ni femenina, sino que sonaba como el crecimiento de los árboles y el fluir de los ríos, habló directamente en su mente. «Has abierto la primera puerta», resonó la voz, cálida y antigua. «Bienvenido, guardián. Ahora, por favor, cierra los ojos. No querrás ver cómo reorganizamos el jardín de arriba». Confundido pero obediente, Elías cerró los ojos con fuerza. Escuchó un susurro colectivo de los aldeanos a sus espaldas, un jadeo ahogado de asombro y terror. A pesar de la advertencia, una curiosidad irrefrenable le obligó a abrir una rendija de su párpado izquierdo. No vio la tierra, ni su pueblo, ni las montañas. Vio la luna, inmensa, llenando todo el horizonte. Y sobre su superficie plateada reconoció con un horror helado los patrones exactos de su propio jardín, creciendo y extendiéndose a una escala cósmica. La voz volvió a sonar en su mente, esta vez con un tono de suave amonestación. «Te dijimos que no miraras. Lo que crece en silencio no siempre está destinado a permanecer pequeño». El temblor que recorrió su cuerpo no era de frío, sino de una comprensión que se rompía y se rehacía en su interior. El jardín en la luna no era una copia, era su jardín. La voz tenía razón. Lo que había cultivado en el secreto de su pequeño terreno, protegido del ruido y la envidia del mundo, no era solo para él, ni para su aldea. Era una semilla de algo mucho más grande, un ancla para una realidad que ahora se estaba manifestando a una escala que su mente apenas podía concebir. Sintió el tirón, no en sus manos ni en sus pies, sino en su alma, un hilo invisible que lo conectaba con aquella réplica lunar. Al abrir los ojos por completo, la visión cósmica se había desvanecido. Estaba de nuevo al borde del pozo, pero el agua ya no contenía galaxias. Era solo agua, oscura y quieta.
Detrás de él, los aldeanos seguían en silencio, pero no era un silencio de asombro, sino de olvido. Sus rostros estaban vacíos, como si despertaran de un sueño que no podían recordar. El anciano del mercado lo miraba con una expresión confusa. «¿Qué haces aquí, muchacho? ¿Buscando agua? Tu parcela ya debe estar rebosante». Elías se levantó lentamente, sus piernas aún temblorosas. Miró hacia su jardín. Era el mismo de siempre, exuberante, vibrante, un oasis de vida. Pero ahora él lo veía con otros ojos. Cada hoja, cada pétalo, cada raíz no solo estaba conectada a la tierra bajo sus pies, sino también a la esfera plateada que colgaba silenciosa en el cielo diurno, apenas visible. Había entendido el secreto. La bendición no era el jardín en sí, sino la capacidad de cultivar mundos en silencio, lejos del ruido que marchita y corrompe. Su propósito no era simplemente cosechar verduras, sino anclar la vida en lugares donde no existía. Él era un guardián, un jardinero de realidades. Una paz profunda se asentó en su corazón. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Su trabajo era callado, secreto y de una importancia que nadie más comprendería jamás. Se dio la vuelta, dejando atrás el pozo y a los aldeanos que ya volvían a sus ruidosas rutinas, y caminó de regreso a su hogar. Aquella noche, mientras la luna llena ascendía más brillante que nunca, Elías no miró al cielo. Se sentó en su porche, sintiendo la conexión, la resonancia silenciosa entre su pequeño mundo y el gran jardín celestial que ahora florecía gracias a él. Cerró los ojos, sumido en una meditación tranquila, cuando un sonido lo sacó de su trance. No era el viento, ni un animal, era un suave golpe en su puerta. Con una extraña sensación de inevitabilidad, se levantó y la abrió. En el umbral, bañada por la luz de la luna que parecía emanar de su propio ser, había una mujer. Sus ojos no reflejaban la luz, la contenían, como dos pozos llenos de estrellas. Vestía ropas sencillas, similares a las suyas, pero en sus manos no sostenía una herramienta de jardín, sino un pequeño astrolabio de lacón que giraba lentamente sin que ella lo tocara. La mujer le sonrió, una sonrisa que parecía conocer cada secreto que él acababa de descubrir. «Hermoso trabajo en la luna», dijo. Su voz era como el susurro de las hojas bajo un cielo estrellado. «Pero es solo el primer semillero. Mi nombre es Lira. Vengo de parte de los jardineros de Marte, y necesitamos recuperar las semillas que plantaste». Hizo una pausa, y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una urgencia grave que heló la sangre de Elías. «No tienes idea de lo que acabas de despertar».